Hola amigos, soy Luis Canseco, buenas tardes y bienvenidos a este viernes de streaming. Como saben, el equipo del MUI, el Departamento de Bioingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, y yo estamos trabajando en un conjunto en el proyecto de residencia COVID. Les damos la bienvenida a Iván y a Miguel Ángel, un gusto platicar nuevamente con ustedes. También nos acompañan en esta transmisión el equipo del MUI, Victorino Morales y Hugo Díaz. Hoy presentamos el reto que les propuse la semana pasada, entonces vamos a recordar un poquito de qué se trata con este breve video. Entonces, pues bueno, bienvenidos todos y comenzamos. A ver, creo que tenemos un poquillo de fallas con lo del video. Voy. Aguántenme un segundo. Sí, ahorita lo ponemos. No pasa nada. Es un gusto saludarlos este viernes que comenzamos mes. Ya a un mes, ¿no? De la cuarentena, ¿no? De tema de cuarentena. Sí, ya. Se fue realmente rápido. Ok. El reto es precisamente dibujar una piedra que quisiera que tanto el público o la gente de aquí tuviera un momento en el cual, pues bueno, este es un dibujo que yo hice de una piedra pero que no necesita ser súper detallada. Simplemente lo que quiero es que agarren una piedra roja, que tengan ahí en su espacio, en su casa, y que traten de replicarla, ya sea en una hoja, en una libreta, en lo que quieran. Traten de dibujarla, por lo menos, si van a hacer un dibujo más realista, pues cuando tengan tiempo, vayan pensando qué están haciendo, vayan viendo la reflexión, observen todas estas características de textura y todo esto, y vayan dibujándolo, ¿no? Ok, bueno, pues como ya habíamos visto, pues bueno, este es un reto que les mandé para que realmente pues tuvieran este rato de contemplación también, en donde dibujaran, en donde exploraran un objeto muy común, pues bueno, contaran tal vez como esta historia de su objeto, ¿no? Entonces creo que vamos a empezar con Iván, no sé si tienes tú ya el reto. Sí, claro que sí. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí, claro que sí. Bueno, a ver, les platico rápidamente. Perfecto. Para mí fue una actividad muy interesante. De hecho, les voy a mostrar una foto. Bueno, este es el espacio donde yo suelo trabajar. Bueno, no sé si lleguen a verlo. Ahí enfrente, ahí hay un cerro enfrente de aquí de su casa. Y si nos adentramos ahí, que es lo que regularmente hacemos nosotros el fin de semana, pues encontramos distintos elementos. A mí me gusta mucho, a mi esposa también, pues porque es un área natural, pero cerca de ahí hay un área donde es un área rocosa, esencialmente hay muchas piedras. Entonces, resultó interesante porque cuando estaba ahí con mi esposa platicando y con mis hijos, pues le empecé a comentar lo que se me hacía muy curioso, el hecho de que nosotros pudiéramos identificar los objetos que tenemos cerca de nosotros y que fueran muy parecidos a los objetos que están allá. Claro, en dimensiones son diferentes, pero lo que yo les decía, y es algo que pasa en matemáticas, es que el ser pequeño o grande es algo relativo. Entonces, a mí se me ocurrió, en base al reto, y además como teniendo una tabla de salvación por si no me salía, ver cómo se podría a lo mejor relacionar esa idea del tamaño con relación a lo que se hace en matemáticas, en particular en cálculo, pero ahorita se los platico en particular en eso.
Lo que les estoy presentando es el jardín de la parte trasera de la casa, y lo que yo quise dibujar fue una de las rocas que están ahí. De hecho, es la roca que voy a presentar acá. A mí me interesó mucho esta roca por distintas cosas. Bueno, para empezar, en esta etapa de trabajo, este es el área donde regularmente tengo más visión. Cuando estoy trabajando o estoy dando clase, en gran medida estoy aquí en la terraza, entonces la visión que tengo es esta parte del jardín. Y lo que me gustó en particular de la roca es que esencialmente yo creo que esa roca guarda muchos cientos de años, a no ser que más tiempo. Entonces, si se puede ver, de hecho, en la forma, se puede ver que hay distintas capas en ella, y entonces eso al final, pues, me indicaba y nos indicaba a nosotros, pues, que seguramente han sido muchos los años que han pasado para que esta roca llegara a ser como es ahorita. Pero entonces, de hecho, algunas de las piedras que están aquí son piedras que también nos trajimos de allá de esa parte. Y entonces, esencialmente lo que hice fue tratar de inspirarme en eso para hacer el trabajo. De hecho, en el pizarrón había dibujado unas cosas, pero creo que no se ven. Bueno, no es pizarrón, pero es un pizarrón adaptado que ahora estoy utilizando ahorita que estamos en este espacio. Entonces, lo que hice fue mejor tomar fotografías y hacer una presentación. Al final uno no olvida que es profesor en ningún momento. Entonces, lo que les voy a presentar ahorita es las fotografías que tomamos el fin de semana, las fotografías del dibujo que hicimos, y al final les platico lo que les comentaba ahorita en relación a lo que se me ocurrió. Entonces, voy a cambiar de sesión, voy a pasarme a la computadora. Y ahorita regreso. Como bonita su experiencia, ¿no? De ir, caminar y generar como Claro. ¿no? La asociación sí es muy interesante como lo ha pensado y lo ha contemplado, sí. Uh-huh. No, y esta relación, ¿no? Que hizo con con su área de su disciplina, ¿no? A ver qué tal. Que dijo que ahorita nos va a comentar. Ahí está, nuevamente. Creo que está teniendo problemas con... Sí, pero bueno, creo que al final todos los procesos artísticos son así, ¿no? O sea, un proceso artístico por sí solo no existe en la medida en que puede combinarse o abstraer algún otro punto de alguna otra esfera del conocimiento. El arte siempre se da entre el cruce de una observación de alguna cosa que nadie ha visto de esa misma manera en particular, con alguna ciencia, con algún material, con alguna práctica ingenieril o de diseño, ¿no? Las artes siempre están en este cruce. No sé qué opinas, Luis, pero bueno, yo sí creo que es así. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta parte en cómo él genera su diálogo a partir de también procesos matemáticos es como muy interesante, ¿no? Porque ahí es donde generó el link. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Iván? ¿Ya? Perdón, ya estoy de vuelta. Venga. Bueno, entonces, a ver, aquí tengo la imagen, a ver si las comparto, por favor, si me dicen si se puede ver. A ver, perdón, es que... No me deja entrar. Se frició de nuevo, ¿no? También se me hizo muy interesante de Iván cómo nos enseñó como la parte del territorio, ¿no? La parte del cerro, y después nos adentra a su casa donde nos muestra como cuál es su visión, ¿no? Pero primero nos dan como este contexto de
de cuál es su lugar de trabajo, su lugar, su hábitat, se puede decir, ¿no? Claro. Su forma de cómo se transporta y a qué lugares también puede recurrir. Y por lo que entendí, por lo que mostró, es que esas piedras las trajo de esos lugares, ¿no? De estas caminatas que hacía con su esposa, ¿no? Sí, sí, pues sí. Sí, yo en particular creo que soy fan de las piedras, se me hacen objetos muy interesantes. Yo tuve la oportunidad en algún tiempo de convivir con Masehuac, que son personas que viven en Cuetzalan, pero que tienen una cosmovisión distinta pues al cristianismo, a lo católico, ¿no? Digamos que la cosmovisión de ellos no fue afectada por la llegada pues de la religión a la región. Entonces ellos me platicaban precisamente de las cuevas, de las piedras, las piedras tienen como su propio idioma, que el agua tiene como el idioma agua, la piedra tiene el idioma piedra, ¿no? Y en particular las piedras son un ente, como él bien mencionaba, muy antiguo, ¿no? Es o sea, una piedra que ves ahí en tu patio tiene más edad que todas las construcciones o edificaciones que tienes a tu alrededor, ¿no? En particular ellos, por ejemplo, me platicaban que este tipo de, pues, de elementos, de entes de la naturaleza guardan mucha energía por lo antiguo que son. Entonces, normalmente hacían como ceremonias o rituales cierto tipo de personas en las cuevas, porque aparte de que las cuevas son un lugar en donde se comunica el inframundo con el plano, pues las cuevas son hechas de piedra, ¿no? Entonces son, digamos, elementos que guardan una energía tremenda. Digo, ya metiéndonos un poquito en la onda metafísica, ¿no? De lo que puede ser una piedra. Sí, claro, sí, sí, sí. Pues veamos, a ver si ya se pueden. No sé, Miguel, ¿tú cómo checaste más o menos el... Creo que ya está Iván. ¿Qué te parece si vemos si ya lo puede presentar y me arranco yo con la descripción? O comenzamos conmigo, como ustedes consideran. Creo que estás teniendo problemas de conexión, igual y comenzamos contigo, Miguel, y ya ahorita. Sí, ok, entonces voy a compartir mi pantalla, muchachos. ¿Sí? Ok. ¿Sí la estamos viendo, chicos? Sí, ya, justo ahora. Es que perdí la visión con ustedes, pero por favor avísenme cuando ya se vea la pantalla, si son tan amables. Ya se ve. Bueno, chicos, miren, híjole, yo ahorita Iván está presentando una metodología muy bonita de cómo abordó pues este reto. Yo lo que hice fue tomar una tablita, tomar una hojita, tomar un lápiz, un color grisecito y buscar en el jardín alguna roca, ¿no? En el lenguaje de la geología, bueno, se utiliza más el término roca, ¿no? Cuando nosotros exploramos, por ejemplo, en mi trabajo siempre tenemos que estar estudiando mucho la estructura de aquellos objetos que más nos interesan detallar. Por ejemplo, si estudiamos desde virus o bacterias, las micrografías que se generan, al darnos alguna detalles estructurales, se puede interpretar mucho de la función, mucho de los mecanismos para entender perfectamente, bueno, para tratar de entender cómo funciona, ¿no? Este elemento que estamos estudiando. En este caso, cuando uno contempla, bueno, en este caso yo contemplé la roca, por supuesto que
uno evoca literalmente la formación de las rocas, toda la paciencia que ha tenido la madre naturaleza a través de altas presiones, altas temperaturas, ir fusionando todos estos elementos para generar literalmente esta conformación, ¿no? A mí se me hace muy interesante que en la geología esos elementos incluso pueden ser un motivo de estudio para datar fechas, ¿no? Los geólogos cuando hacen las dataciones de tiempos relativos y tiempos absolutos por la descomposición de ciertos átomos en isótopos, pues, y calcular edades es bien interesante. O sea, una roca es extremadamente importante desde el contexto de la madre naturaleza y de cómo se puede la humanidad basado en estrategia, empezar a explorar cosas, ¿no? Y a derivar información de este material que, pues, la mayoría de la gente supongo que piensa que es algo inerte. Entonces, tomé el lápiz, empecé a dibujar la roca. Como estaba en jardín ahí con unas plantitas, tomé unos pedacitos de hojitas y empecé a hacer algunas formas de plantas, no sé, aquí representándolo, donde la roca estaba pues en este sustrato, en este fragmento de suelo. Y bueno, esa fue literalmente la técnica que utilicé, algo muy sencillo, pero bueno, lo que quiero expresar es que una roca puede ser pues muy sencilla, ¿no? Desde el punto de vista estructural, pero la teoría que la soporta en cuanto a su formación, en cuanto al evento geológico que se ha utilizado para formarla, es extremadamente complejo. Por ejemplo, la lava o la roca en un estado líquido está a 1200 grados centígrados. Entonces, para que se imaginen en ellos, entonces, qué tantos procesos se tuvieron que ver involucrados en la formación de todos estos estratos rocosos. Es demasiado interesante. Y bueno, esto fue el evento, esto fue lo que, bueno, la inspiración que saqué al este reto de Luis es extremadamente interesante. Ya tenía mucho que no tomaba un lápiz, ¿no? Y una hojita y me ponía a hacer unos trazos. La verdad fue evocar tiempos de estudio pasado y se me hizo extremadamente interesante, ¿no? Volver a revivir en aquellas actividades que alguna vez sí me vi muy involucrado. Chicos, esto es el resultado del reto. Oye, Miguel, padrísimo, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Esto que nos platicas de la geología, ¿no? De la roca, ¿tú lo fuiste pensando mientras ibas haciendo este dibujo? Sí, exacto. O sea, al irlo dibujando, inmediatamente pues te enfocas en todo lo que tuvo que haber sucedido para que esta roca esté en tus manos, esté frente a ti, ¿no? Es toda una historia completamente complicada, a través como dice Iván, como dice Luis, a través de muchos años de un procesamiento, ¿no? Es tener mucha paciencia en la madre naturaleza para generar ese tipo de estructuras. Sí, y bueno, hay muchos diseños, ¿no? Creo que hay ígneas, hay otro tipo de minerales que se combinan y dan formas preciosas, ¿no? Como por ejemplo las piedras preciosas. Pero sí, es muy interesante, la verdad, me evocó muchas cosas buenas el reto que nos presentó Luis. A mí se me hace muy interesante lo que dijiste de esta parte de que tenía mucho tiempo que no agarrabas como y dibujabas o trazabas, cuando en tus clases que yo estuve están plagados de ilustraciones, ¿no? Desde cultura popular, de anime, de caricaturas, hasta de cosas muy complejas, desde cosas científicas vistas desde el microscopio y unas ilustraciones igual por artistas que estuvieron involucrados, ¿no? Que muchos de los artistas que también hacen ese tipo de ilustración pues son científicos, ¿no? Y que tienen esta pasión por el dibujo o por la ilustración. Y se me hace muy interesante eso de cómo a pesar de que tus clases son de mucha ilustración, de mucha gama tonal, también tú como generaste este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, está muy padre. No sé si Hugo o Victorino tenga otra
Sí. Yo creo que el dibujo está mal entendido. O sea, al final el dibujo funciona como una herramienta para comunicar. No está dicho que si tú dibujas tienes que hacerlo realista o de manera Ah, perfeccionista. ya. Perdón, es que pensé que el dibujo de Miguel, ¿no? No. El dibujo. Qué mala onda, general, güey, pero qué mala onda, Que no. güey. No, no me voy a meter con el dibujo de Miguel. Perdón, no. O sea, me refiero como al dibujar como una herramienta, ¿no? El dibujo no es en realidad un ejercicio que tendría que tener un resultado realista. El dibujo es una herramienta para comunicar y para sintetizar información de una manera muy, muy rápida, ¿no? Por ahí estaba leyendo a partir de cómo nace el lenguaje, y antes de que hubiera lenguaje hubo como una suerte como de iconografía, ¿no? Que eran estos dibujos rupestres y demás, ¿no? Que sintetizaban una idea de manera, digamos que tú haces un dibujo sintetiza muchas ideas, ¿no? Después de esto se van creando esta serie de iconos que después iban a ser las palabras, y que conforme a una sintaxis, estas palabras iban a comunicar un mensaje. Posteriormente, muchos años después, regresa esta cultura visual, ¿no? Como la tenemos hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, los memes son estos medios de comunicación masiva y efectiva que pueden cambiar opiniones o generar tendencias en cuestiones políticas o demás, ¿no? Pero digamos que el dibujo fue la primera herramienta, ¿no? Y es una herramienta, no tiene que ser realista, el dibujo tiene que ser una serie de iconos que te comuniquen de manera efectiva un mensaje y que sean capaces de sintetizar una cantidad masiva de información en solamente un plano. Yo Claro. creo que el dibujo, y o sea, me ha gustado mucho la reflexión también que has tenido, ¿no? Creo que también se buscaba un poco esto, ¿no? Una piedra puede evocar muchas cosas. Una piedra es un análisis científico complejo que te va a ayudar a comprender cosas. Una piedra también es un material divulgativo de metafísica. Una piedra, por sociólogos, no sé, la primera persona que agarró una piedra y mató otra para ser superior se generó la sociedad, ¿no? Una piedra puede ser iconográficamente miles de cosas. Pero ya, perdón, me callo, cedo la palabra a Iván. Iván, no sé si ya esté por ahí. Creo que todavía no, ¿verdad? No, pero miren, tenemos un comentario aquí de la audiencia. Está padrísima la idea. Dice, ¿se podría hacer una invitación al público en general de mandar su propia roca como ejercicio introspectivo y llevar un registro de los participantes? ¿Qué les parece si lanzamos el reto al público? Porque la verdad, Miguel, o sea, casi como Miguel Iván, ¿no? O sea, nos presentaron todo cómo se llevó a cabo el ejercicio, tú pensando en toda esta cuestión desde la geología, Iván pensando modelos matemáticos relacionados con esto, ¿no? Entonces, sería muy, muy importante o interesante que el público que quisiera nos mandara, podría ser como comentario a este streaming, ¿no? Su roca y su experiencia, ¿no? Y en el siguiente streaming o poder hacer un video y poderlo comentar, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que vamos a hacer una dinámica donde vamos a subir todos los retos, ¿no? Porque todos son súper interesantes. A mí el de Miguel también en particular me encantó. Está súper padre. O sea, yo me muero por hacerlo. Ahí. Ahí está ya. Iván, ¿no? Una disculpa, no sé, está fallando mi red y no me dejaba conectarme. No te preocupes. A ver, les comparto entonces la pantalla. A ver. ¿Sí se ve? Ya se ve. Bueno, sí, eso está padrísimo ese lugar. las tomamos el domingo. De hecho, ahí tomé la imagen conmigo y con mis hijos para que vieran las dimensiones del espacio. De hecho, es un lugar donde, bueno, a mi hijo en particular le gusta mucho porque ahí se puede escalar. Y entonces coincidió con esta situación del reto, porque entonces, estando ahí, justamente le dije a mi esposa, le dije que era muy interesante que coincidía con el hecho de que nosotros teníamos que dibujar una roca, pero al final, pues a veces eso es una representación a escala de lo que podría uno encontrar de manera natural.
Entonces, aquí está rodeado de rocas. De hecho, es un área donde extraen roca para construcción. Y estas son algunas de las imágenes que tomé. Estas son las mismas imágenes que les había compartido. Pero le decía, por ejemplo, a mi hijo, platicando con él, que si uno analiza la imagen desde cerca, pues asemejaría algo más grande de lo que podría imaginarse. De hecho, eso es lo que pasa en ocasiones en matemáticas, y en particular es algo que pasa en cálculo, y ahorita les platico en qué consiste eso. El dibujo que yo hice fue la intención era tratar de representar la piedra que me había gustado, sin dejar de lado algunos de los elementos que estaban cerca de él. Y otra cosa que a mí me interesa mucho también resaltar, pues es las hojas, el hecho de que hubiera naturaleza alrededor. Debo decir que quien me ayudó demasiado en este reto es mi hijo. Mi hijo tiene 11 años, pero a él le gusta el dibujo. De hecho, él ya tiene pues un par de años que se dedica a dibujar, y él me ayudó al final a darle un pequeño de retoque, porque yo no sabía cómo concluir, y él me explicó algunos de los elementos, y fue algo curioso. Es que, por ejemplo, eso que le platicaba antes de entrar con Luis, es que él nos recomendó una película el fin de semana, donde platicaban sobre la historia de un cocinero japonés, Hiro, que él es muy famoso, y de hecho tiene 3 estrellas Michelin, porque se dedica a elaborar sushi. Y entonces a mí se me hizo curioso, bueno, cuando él nos comentó que podría ser de utilidad, en principio yo no sabía a qué se refería. Ya después entendí que la idea esencial era cómo detrás de un objeto que podría ser o podría parecer elemental o básico, uno puede hacer pues, o encontrarse cosas muy interesantes. También la música de ahí es muy buena. Yo creo que Philip Glass ahí cayó de manera muy perfecta con la música minimalista, con la misma idea. Entonces, platicando con mi hijo, de hecho yo tenía la intención de ir a comprar un lápiz de grafito y demás, y buscar la manera de tener los elementos. Entonces él me dijo, papá, dice, lo importante no es el material que uses, dice, lo importante es lo que hagas con el lápiz. Y entonces ya entendí que entonces la idea esencialmente era esa, que uno tenía que buscar la manera de representar el objeto de la manera que mejor lo pudiera hacer. Mi hijo, además de que fue mi asesor, pues se quiso sentar conmigo a dibujar, y él dibujó esta piedra. Entonces ahí se puede ver la diferencia entre alguien que sí lo sabe dibujar y alguien que está aprendiendo. Y en particular, a mí, ¿qué es lo que me interesó del trabajo? Bueno, ya después yo lo que hice fue el mismo dibujo, pero tratar de representarlo en perspectiva. Entonces, otra cosa que se me hizo interesante cuando Luis entró a la clase que estábamos teniendo en el curso de cálculo, es que justamente yo les platicaba a los chicos algo sobre lo que se conocen como curvas de nivel. Y en general, lo que pasa es que en matemáticas, y es lo que yo trataba de identificar con las piedras, uno lo que tiene que identificar, por ejemplo, en particular en cálculo, que es yo creo que de las materias más importantes, es que más allá de hacer operaciones numéricas o saber hacer cuentas, la parte importante detrás del cálculo, y lo cual lo hace una herramienta muy importante, es que se interesa por estudiar las propiedades de cercanía. El hecho de que podamos observar a los elementos desde un punto de vista que todo lo analizas de manera muy local, y es un estudio muy de cercanía, permite que ya después eso se pueda extender a estudiar lo que son funciones, derivadas, etcétera. Pero cuando uno llega a entender eso, entonces se da cuenta que lo que uno a veces logra aprender en un nivel elemental, por ejemplo, de cuando nos ponen números en la recta, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, después nos hablan del plano cartesiano, y así sucesivamente. Está diseñado porque al final, si uno logra identificar el elemento esencial de lo que queremos aprender, después eso se puede extender a nociones más abstractas. Y eso es lo que pasa, y es la sensación que yo tuve cuando uno trata de observar, por ejemplo, a las rocas que tengo en el jardín, contrastándolas con las rocas que están en el cerro cercano aquí a nuestra casa, que al final, en matemáticas, la noción de tamaño y la noción de cantidad es relativa. Había tomado una imagen, pero no se logra ver por la luz, pero lo que quería platicarles era que, por ejemplo,
Cuando uno trata de contar elementos en el intervalo 0-1, o sea, medir nada más del 0 al 1, o tomar toda la recta infinita que nos enseñan, en cantidad es lo mismo. Y eso se puede llevar a 2 dimensiones, a 3 dimensiones, y ya eso nos permite después extender esto a una idea de objetos más abstractos, y eso ya permite obtener resultados más generales de lo que a veces se pueden presentar. Entonces, justamente lo que le presenté a Luis en aquella ocasión, y se los quiero compartir, es que en matemáticas aparecen objetos tridimensionales de manera muy recurrente, y como uno a veces desearía poder hacer, necesita poderlos plasmar en 2 dimensiones. Al final tenemos que dibujar en papel nuestros objetos. Ahora ya existen las impresoras 3D que nos permitirían visualizar objetos tridimensionales, pero en realidad para poderlos representar en el pizarrón necesitamos saberlos dibujar en 2 dimensiones. Entonces, por ejemplo, este es un mapa topográfico. De hecho, es un mapa que corresponde a Hawái. Es el mapa de la isla más grande de Hawái, y por ejemplo lo que representan ahí son alturas, entonces solamente son líneas las que representan en esta figura. Sin embargo, si uno observa el objeto, podría identificar que ahí hay 4 volcanes, y seguramente no hay necesidad de saber hacer muchas cuentas, ni de tener conocimientos en la parte de cálculo, que es de varias variables que ocurre aquí, para percatarse que los 4 objetos están ahí representados. También hay, por ejemplo, el análisis que se hace usando las mismas curvas de la presión atmosférica. Cuando nos presentan, por ejemplo, el comportamiento del clima o mapas del clima con la velocidad del viento, a lo mejor no se ven así, pero se ven así. Y entonces al final son el mismo tipo de curvas que tratan de representar un objeto tridimensional en una imagen de 2 dimensiones. Esto es un mapa que nos dice, por ejemplo, la cantidad de lluvia que hay en cada región por cierto intervalo de tiempo, puede ser por día, por mes o por año. Y esta sería la manera de visualizarlo a lo mejor con colores. Y por ejemplo, otro mapa es que nos habla de la cantidad de contaminantes químicos que hay en la Tierra, y se puede medir en base a esas líneas. Entonces, este tipo de objetos al final tratan de representar un comportamiento de un fenómeno que requiere de una visualización tridimensional usando únicamente objetos bidimensionales. Entonces, esa era más o menos la idea que yo quería representar en esta imagen. ¿Cómo se vería el objeto si desde arriba lo pudiéramos fotografiar, y donde cada una de las líneas que aparecen aquí representan elementos de la piedra que están a la misma altura, vistas desde el suelo? Y pues esencialmente esa es la idea del trabajo que nos dejó hacer Luis, y que a mí se me ocurrió presentar de esta manera. Sumamente interesante, ¿no, Luis? Sí, súper bien. La verdad es de que también la parte de tu hijo, cómo te apoya y todo esto, y que también esa filosofía, ¿no? Que llega a darte de no importa el material, sino más que todo de que la experiencia, o bueno, la vivencia que vas a generar con cualquier cosa, ¿no? O sea, no necesitas el super lápiz o las super herramientas, sino si lo puedes hacer y disfrutarlo, eso es la intención, ¿no? Y eso es lo importante. Tengo que ir, voy a darme mi vuelta porque está sumamente interesante y está muy padre como el territorio que tienes ahí en tu espacio. Y pues bueno, ahí ojalá que esto ya pase para que ya podamos salir y ir y platicar tanto con Miguel como contigo en vivo. Entonces ojalá que ya vaya poco a poco, ¿no? No sé ustedes, pero creo que estuvo muy padre la parte del reto, creo que se cumplió, creo que los dos tuvieron esta experiencia que era lo que yo quería que también ustedes hicieran, y así como en el público están diciendo que se repita y se replique hacia el público en general, pues estaría muy padre, ¿no? Creo que hay otra parte, ¿no? Otra pregunta del público. Un comentario de Alberto, si quieres leerlo. Las presentaciones de Miguel e Iván son muy acertadas. Me recuerdan la forma en la que la NASA logró mezclar el arte y la ciencia para lograr sus ilustraciones. En 1790, James Hutton, padre de la geología moderna, describió a la Tierra como un superorganismo. Muy bien. Definitivamente, ¿no? Y sí, o sea, vamos a hacer esto, ¿no? Lanzamos la siguiente semana al público
los retos que ustedes lanzaron, tanto Miguel, Iván para Luis, como Luis para ustedes dos, para que hagamos como un repositorio, ¿no? De todas estas actividades y pues bueno, que se vayan, bueno, que quede evidencia, ¿no? Que el arte y la ciencia erróneamente no la asociamos o la disasociamos, pero que hoy día no se puede avanzar, ¿no? Si no está en la misma línea, ¿no? Claro. Pues bueno, Miguel, ¿alguna pregunta o comentario? No, Si no, para simplemente ya... que estuvo muy padre la experiencia, la verdad, sí, la disfruté mucho. Se ve que la disfrutaron, Miguel, Iván. La Sí, verdad, como muchas gracias. A mí me gustó mucho, en realidad. Fue una muy buena experiencia. A veces nos muestra que hay cosas que valdría la pena volver a hacer y que a veces no hacemos por otras cosas. Claro. Perfecto. Pues bueno, yo creo que damos por concluido esta y un éxito rotundo para los profesores y pues bueno, gracias a ustedes. Entonces, muchas gracias, nos vemos la otra semana y pues ya. Y lanzamos los retos al público, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Buen fin de semana a todos y seguimos en Residencia COVID. ¿Sale? Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta luego, bye. Adiós.